México, entre las décadas de los 70 y los 90, estuvo sumergida en una reforma económica que se caracterizó por la eliminación de las restricciones al comercio exterior. Así, las tasas arancelarias se redujeron violentamente, produciendo incentivos a las importaciones. También los movimientos de capitales se liberaron, hubo fuga de estos, el sector financiero se privatizó y desreguló, y el papel del Estado se redujo significativamente. Todas estas medidas conllevaron a logros económicos extremadamente modestos. A su vez, choques como la caída de los precios del petróleo y la crisis de la deuda detonaron más inestabilidad en la economía mexicana. En cuanto al mercado de trabajo, se destaca una tasa de desempleo reducida, dada la alta informalidad, salarios bajos, movimientos sindicales que no se parecían a aquellos que se habían gestado décadas atrás. Ahora estos eran estructuralmente débiles, con lo que había una negociación salarial descentralizada. Bajo este contexto se sitúa el modelo econométrico presentado por Luis López Gallardo. Respecto a los datos usados para este estudio, se hace uso de la información proporcionada por el Sistema de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que el periodo a considerar es el comprendido entre 1970 y 1993, siendo esta la fuente de información más completa para ello. A pesar de ello, el hacer uso de estos datos tiene ciertas limitaciones, pues se conoce que para algunos sectores las series de personal ocupado y remuneraciones se obtienen de manera indirecta, además de que las cifras de personal ocupado que usa el modelo incluyen actividades formales e informales, con este último sector medido de forma imprecisa. En cuanto al objetivo, es posible decir que se busca responder a dos preguntas principales, siendo estas: ¿de qué factores depende la demanda de fuerza de trabajo en México? ¿Cuáles son los determinantes de los salarios de la economía mexicana? En este sentido, el modelo sugiere la existencia de dos relaciones estables de largo plazo, la primera entre el empleo y el PIB y la segunda entre los salarios nominales, mínimos, el índice de precios y la productividad del trabajo, además de que establece que el crecimiento del PIB está asociado negativamente con la inflación. Como es posible observar en las gráficas presentadas, el empleo muestra una alta velocidad de crecimiento hasta 1981 y luego de una caída a comienzos de los 80, se recupera con un crecimiento inferior a la primera etapa. Algo similar ocurre con el PIB. En cuanto a los salarios, precios y salarios mínimos, se muestra un crecimiento sólido a lo largo del tiempo, especialmente durante los 80. Sin embargo, este se modera en el año 87, siendo asociado al control inflacionario de ese año. Respecto a Con el fin de explicar los aspectos macroeconómicos del mercado de trabajo en México, López Gallardo crea un modelo que consta de 3 ecuaciones. La ecuación número 1 considera el empleo y el producto como totales, incluyendo actividades tanto formales como informales, descartando a su vez el estado de persona desocupada. En el largo plazo existe una relación entre el empleo y el producto. También se considera un modelo de corrección de errores, ya que un aumento repentino del empleo no genera cambios en las tasas de crecimiento. Por ejemplo, si el PIB crece un 5% de forma constante, a su vez el empleo crecerá un 3,6%. Si se presenta una alza repentina en el empleo, las tasas de crecimiento permanecerán constantes. En el corto plazo, la productividad de trabajo tiene un comportamiento procíclico, generando así un rezago de un periodo entre el crecimiento del producto y la demanda de empleo. Siguiendo el ejemplo anterior, con un crecimiento del PIB constante por año de 5%, su incremento es más grande comparado con el de la demanda de empleo, debido principalmente a que dicha demanda está condicionada a un PIB de periodo anterior. El segundo vector de cointegración que surgió en el modelo es la ecuación de largo plazo de los salarios nominales. En esta ecuación, como se puede observar, los salarios nominales en largo plazo se relacionan con la productividad del trabajo Y-C, los precios P y los salarios mínimos SM. Todos estos coeficientes tengo que interpretarlos como elasticidades, ya que los datos fueron tomados de manera logarítmica. Por ejemplo, un aumento del 10% en la productividad del trabajo debería llevar a un incremento del 18% en los salarios nominales, ya que la elasticidad es del 1.8. Esto no sucedió, de acuerdo a Gallardo, por distintas razones, sobre todo políticas, que llevaron a que los salarios nominales se reajustaran muy por debajo de la inflación. Por otro lado, de acuerdo a esta ecuación, los precios tienen una elasticidad de 0.76 con los salarios nominales, o sea, con un incremento del 10% en precios va a llevar a un incremento apenas del 7.6% en los salarios nominales, o sea que en el largo plazo las personas están perdiendo su poder adquisitivo.
Por otro lado, aunque no todo el mundo se gana el salario mínimo, también tiene una influencia importante para los salarios nominales, ya que tiene una elasticidad de 0.2. O sea que si crecen el 10%, los salarios nominales van a crecer un 2%. La ecuación de los salarios nominales medios indica la relación de los salarios nominales con la producción de trabajo, salarios mínimos y con el índice de precios en un sistema en equilibrio, donde por ejemplo si los salarios crecen más que el equilibrio en el próximo periodo, los salarios crecerán a un menor nivel para volver al equilibrio establecido en el largo plazo. En el modelo econométrico se indica que existe una gran flexibilidad a la baja de los salarios medios reales, debido al poco poder de negociación que tienen los trabajadores y por ello se ve en la necesidad de aliarse con el Estado, para que este último influya sobre el aumento del salario mínimo. Algunos trabajos empíricos consideran que la dinámica de los precios depende de la dinámica de los salarios. En otras palabras, un aumento en los costos salariales se traslada directamente a los precios, donde en algunos casos los márgenes suben cuando sube la producción. Otros estudios consideran que un aumento del tipo de cambio real puede estimular las exportaciones y desincentivar las importaciones, donde la flexibilidad hacia abajo de los salarios es esencial para el control de la inflación y del crecimiento de las exportaciones. Por último, la tercera ecuación trata sobre el comportamiento de la producción, donde la ecuación estimada refleja una relación inversa del crecimiento del PIB respecto a la inflación. Aunque en el capítulo no se enfoca en esta última relación, se puede plantear que un alza en la inflación va a provocar políticas contraccionistas que van a afectar el crecimiento de la producción. En otras palabras, el crecimiento económico requiere estabilidad de precios. Cuando esto no ocurre, el crecimiento económico y el empleo se resienten.